Y la palabra de Dios, bendijo Dios a Noé, recuerda que ya se bajaron del arca, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. A partir de aquí Dios comienza a decirle al hombre, ya puedes, los animales ya pueden ser sustento para ustedes. Antes de esto eran vegetarianos. Verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, aquí está, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, ¿verdad? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Escuche el verso 6, porque aquí parte de esta conferencia nos vamos a detener aquí. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen, esa es la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este es Génesis 9 del 1 al 6. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, como siempre te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, a todos mis hermanos, a mí, para explicar este pasaje precioso y entenderlo, Señor, a través de tu iluminación, Señor. Gracias y que podamos también estas verdades aplicarlas a nuestra vida, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo en la iglesia. Te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, aquí encontramos, y sobre este tema ha habido mucha controversia. ¿Qué no hay controversia en algunos asuntos de la Biblia? Porque diferentes denominaciones tienen diferentes interpretaciones y no es válido, porque lo hemos dicho, se tiene que hacer una exégesis exacta de lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que hay pasajes difíciles, se le llaman en la teología pasajes grises, no es un término negativo, pasajes grises no porque la Biblia le falte información, por nuestra finitud, por nuestra mente humana no alcanzamos a comprender absolutamente todo, y hay pasajes, sobre todo en escatología, en tiempos finales, en profecía, que tienen 2 o 3 diferentes posiciones, y las hemos estudiado y las observamos, las explicamos y vemos cuál tiene mayores columnas, mayor sustento para abrazarlas, pero siempre con esa responsabilidad. Entonces también ha sucedido esto con la cuestión de la sangre. Por ejemplo, los testigos de Jehová, yo no sé cuántos de ustedes saben, en los hospitales tienen formas para llenar, porque los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre. Esto no lo va a oír que se lo digan ustedes, porque esto es traumático. Ellos prohíben las transfusiones de sangre al grado que cuando alguien, un niño, hay registros ahora con los medios de comunicación, con el internet, hay registros de todo lo que ha sucedido, y en algunos casos han sido puestos y llevados a la prisión por lo que se llama en la ley negligencia criminal. Pero por eso este grupo se ha movido y tienen, en algunos hospitales tienen formas, y cuando hay que hacer una transfusión de sangre, así llegan los ancianos, porque ese es el término que ellos usan en su liderazgo, de la Watchtower Society, de los atalayas, de los testigos de Jehová. Llegan los ancianos y está la familia ahí, y el jovencito se está muriendo, y le dice al doctor, se necesita una transfusión de sangre, y se lo prohíben, sacando de contexto un verso que está aquí, que ahorita lo vamos a leer. Y vemos este tipo de distorsiones, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver diferentes elementos, diferentes aspectos fascinantes acerca de lo que implica la sangre. Véngase conmigo a Levítico 17:11. En este pasaje de Génesis 9, ya Dios dice que no se coma la sangre. Recordemos que en lo que busca Levíticos 17, recordemos que en el primer concilio de la iglesia, en Hechos 15, se reúnen todos. Pablo llega después de tanto viaje misionero, ya el Espíritu Santo está alcanzando a los gentiles, y
Pablo llega y explica todo, y el liderazgo de la iglesia, el primer líder de la iglesia, Santiago, al final toma la decisión después de escuchar todo y dice que no se les ponga esta carga a los gentiles. Querían que los circuncidaran, querían que dejaran de comer camarones y animales. Todo esto, cuando vemos ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que Dios a través de una visión que le da a Pedro, le dice: yo ya limpié todo, ya no es necesario todas estas cosas, ya estoy abrazando a los gentiles. Entonces, en ese concilio de la iglesia primitiva, el primer concilio, se decide, y lo único que le dicen a los gentiles: no coman sangre de animales, es todo. No coman sangre, no hay problema que si no se circuncidan, no hay problema si comen los animales de la langosta, los camarones, los que llaman inmundos, no hay problema, nada más no coman sangre. Levítico 17:11. Yo no sé cuántos de ustedes saben que en casa de nuestra hermanita Olga Tolosa tiene meses enseñando Levítico, y hay pues de mucha bendición, porque hay gente que dice: pero ¿qué vamos a aprender? Sangre, ofrendas. Hay muchísimo que aprender. Para que lo sepa, y ahí se lo dejo de tarea, el Hebreos es el Levítico del Nuevo Testamento. Entonces son dos libros muy relacionados. Levítico 17:11. Escuche lo que dice, porque la vida de la carne, fíjese dónde está la vida, en la sangre está. Y yo os la he dado, aquí Dios dice, ¿para qué era la sangre? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y sigue: por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona comerá sangre, ni el extranjero. Entonces lo primero que vemos es que la vida está en la sangre. Y en esta conferencia del día de hoy vamos a ver por qué Cristo tuvo que derramar su sangre, ¿verdad? Vamos a cerrar con algo precioso. ¿Por qué se mataron millones de animales en el Antiguo Testamento? ¿Sí? En Hebreos usted lo va a ver que sacrificaban toros, machos cabríos, ovejas y todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tanta sangre? Hay gente que nos ha dicho: la Biblia está llena de sangre. Sí es cierto, sí es cierto. Y hay propósitos del Señor en esto, ¿verdad? Entonces, lo primero que sacamos, la primera conclusión es: la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Ahora, vea qué cosa más maravillosa. En la Biblia, en el hebreo, la palabra para sangre y para alma es exactamente la misma, nepesh. Exactamente la misma. La vida, la sangre y el alma, exactamente la misma palabra, nepesh. Sangre, vida, alma, exactamente lo mismo. Y cuando el Señor dijo desde el pasado que se ofreciera un animal en el altar, el derramamiento de la sangre de ese animal, sí, era aceptada por Dios, porque Él estableció eso, era aceptada por Dios como una muerte sustitucionaria del pecador, ¿verdad? Para cubrir al pecador, no perdonar pecados. En ese tiempo nada más quedaban cubiertos los pecados. Hasta que viene Cristo, se logra el perdón de todos los pecados. Para cubrir a un pecador que merecía la muerte, se mataba a un animalito, y su sangre era aceptada por Dios. Esa sangre, esa vida cubría los pecados, era así como se llevaba a cabo. Así es que cuando en la Biblia nosotros leemos Cristo derramó su sangre, Cristo derramó su vida por usted y por mí. Eso es lo que realmente está enseñando la Biblia. Cristo derramó su vida por nosotros. Al derramar su sangre, dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y por eso, y el objetivo de hoy es que usted comprenda el valor tan grande que tiene la sangre, ¿verdad? Porque es la vida misma. Exactamente, porque es la vida misma. Y obviamente, imagínense la sangre del Hijo de Dios, lo que vale, el sacrificio que Él hizo, lo que vale. Vamos a ver algunos pasajes. En primer lugar, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de diferentes aspectos de la sangre. Génesis 4, 10 y 11.
Génesis 4, 10 y 11, en el pasaje de Caín y Abel. Recuerde que Caín mata a su hermano, lo saca al campo y cuando estaba ahí lo mata. Y mire lo que dice versos 10 y 11 de Génesis 4. ¿Qué has hecho? La voz, caray, de la sangre de tu hermano. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Sabe qué está diciendo este pasaje? La sangre clama justicia. La sangre de Abel estaba llegando hasta Dios clamando justicia de lo que había hecho. Fíjense nada más las implicaciones espirituales de lo que la sangre implica. Dios, lo sabemos, en su misericordia y sabiduría le tuvo que poner una marca a Caín para que no lo mataran, ¿verdad? Segundo pasaje, Génesis 9:6, y nada más lo voy a leer, lo acabamos de leer, pero lo vamos a explicar a continuación en 5 o 10 minutos muy profundamente. Génesis 9:6, y nada más le quiero decir que esta nación maravillosa de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando llegaron en 1605 huyendo de Europa con Biblias y llegaron a Virginia, a la parte este de esta nación, cuando hicieron la Constitución, esta nación fue creada y así Dios lo permitió con la Biblia en la mano. Los presidentes de antes leían siempre su primer discurso con la Biblia, por eso aquí se jura con una Biblia, aunque quieren y cada vez están sacando, yo no sé cuántos oyeron el programa el viernes, estuve con Rigo Méndez, que es de Family Action, y ahí viene ya esta propuesta de ley HB 19-1032, HB 19-1032, y tenemos que actuar, hermano. Está diciendo esta ley que le van a enseñar a nuestros hijos explícitamente todo acerca del homosexualismo, del lesbianismo y de los transgéneros, 3º y 4º de primaria, ¿sí? Todo acerca de eso, lo van a enseñar. Y no va a haber manera, se va a prohibir que usted llegue y diga, es que soy cristiano, yo no quiero que sea esa, no va a poder. Fíjese hacia dónde vamos. Entonces, usted va a Colfax y ve la Suprema Corte de Justicia, ahí el Capitolio, ahí en Colfax, ahí se ve en el Capitolio, ahí donde está la Suprema Corte de Justicia, usted ve la arquitectura y está Moisés y las tablas de Moisés. Esta nación se fundó en la Biblia, hermano, se fundó en la Biblia y desafortunadamente se está desapareciendo. Y aquí encontramos un aspecto, y yo le pido a Dios que usted lo comprenda porque es bíblico, que Dios establece, escúcheme bien, la pena de muerte. La pena de muerte, hermano. Fíjese bien, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y lo dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la vida de un ser humano vale tanto que la única manera que un asesino comprenda eso es que sepa que tiene que pagar con su propia vida por la vida que él dio. Y aquí me puedo quedar por mucho tiempo. En México no se ha aprobado la pena de muerte. Conocemos una persona que estaba en los derechos humanos, no sé si es la Secretaría Departamento de Derechos Humanos, ellos clamaban porque no se estableciera la pena de muerte. Escuche lo que le voy a decir. Secuestran a su hija, chiquita, de 6 años, la asesinan, la matan, o sea, la encuentran meses después. Y entonces él comienza a conocer hermanos cristianos y otras personas y actualmente es un activista en pro de que se establezca la pena de muerte. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle, pero aquí, en primer lugar, vimos que la sangre de Caín clama su voz a Dios pidiendo justicia. Aquí vemos que la sangre es sagrada delante de Dios. La vida de un ser humano es sagrada delante de Dios. Y repito, lo vamos a explicar ahorita un poquito más adelante. Tercer pasaje, estamos viendo pasajes sobre la sangre. Génesis 37. Génesis 37. El pasaje de José, que le quiero decir que dentro de la teología y de los tipos y figuras, José es un tipo de Jesús.
y le presentan, le cuento la historia, le presentan al padre, se llevan a José, ya sabe los sueños que tenía, lo planea el hermano, y matan unos animales y embarran la túnica con la sangre y van y se la presentan a su papá, a Jacob, y el pobre papá, pues imagínense. O sea, aquí vemos que la sangre es presentada al Padre. Ahorita vamos a hacer la analogía con lo que hizo Jesús, exactamente cuando Él hizo su sacrificio expiatorio. Otro pasaje, Éxodo 4:9. Vamos con resumen. La sangre clama justicia en el caso de Caín. La sangre, la vida es sagrada en Génesis 9:6. Aquí en Génesis 37, la sangre del hijo de José es presentada al Padre. Y ahora vamos a Éxodo 4:9. Éxodo 4:9. Están las plagas que Dios le manda a Moisés para que el faraón soltara a su pueblo. Y si aún no creyeren, desde el verso 9, Génesis 4 desde el verso 9, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y así fue, ¿eh? Y así fue. Aquí tenemos que la sangre es un símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. Es un símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. Antes de pasar a lo de la pena de muerte, último pasaje, Apocalipsis 19, porque esto es importante. Cristo viene, este es un pasaje maravilloso, viene en su caballo blanco y todo, y dice que sus vestiduras vienen teñidas de sangre. Imagínense nada más todos estos aspectos importantes, ¿verdad? Ahora sí, vamos a explicar lo de Génesis 9:6, un poquito más profundamente, Génesis 9:6, cómo que Dios establece la pena de muerte. Esto lo explica muy bien nuestro pastor y fundador, el doctor Armando Alducin Fletcher. A ver. Éxodo 20, ¿no matarás? ¿Sí o no? Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por su sangre será derramada, o sea, la ley del talión. El asunto es este: Dios le da a los gobiernos el derecho del uso de la fuerza, de la pena de muerte a través de los magistrados, de las leyes, de la policía, porque si no se usa la fuerza no se puede detener el mal. Imagínense si no hubiera semáforos, si no hubiera policía. Imagínense lo que haría, un caos, cada quien haría lo que quisiera, ¿verdad? A que no le pisas a más de 50 por los tickets, ¿verdad? Porque llega o sea, porque quieres, pero no puedes, porque te agarra la policía y empiezan los tickets, y después de varios tickets a la escuela y hasta tu licencia te la quitan. O si manejas tomado, creo que ya son $10,000, no sé. Entonces, es necesario esto, ¿verdad? Pero aquí la Biblia es muy clara cuando dice que esta situación de que el mismo hombre que mató a alguien va a pagar con su vida, da la razón aquí y dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, por la dignidad que existe en la persona, todavía en nosotros hay parte de esa imagen, aunque el pecado la deterioró, hay esa imagen que es esa santidad, esa verdad, esa justicia, esa dignidad, estas cosas invisibles que estoy nombrando, ahí están, y Dios considera esto tan valioso que dice, no puede nadie quitarle la vida a un ser humano, y para eso voy a establecer que sepan que se va a pagar con su propia vida. Dios implantó esto, instituyó Él este gobierno, en los gobiernos la pena de muerte, le da a los gobiernos, repito, a los magistrados, el derecho de usar la fuerza para detener el mal. Véngase a Romanos 13, por favor, Romanos 13. Romanos 13, clarísimo. Se creyeron lo de que me iban a apoyar, ¿verdad? Y que ya no había iglesia en familia. Por amor quería probarlos, a ver si son capaces.
Así como me dicen, ya empezó, a ver, usted deje de comer también junto conmigo. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ponga mucha atención, porque los magistrados, jueces, el sistema judicial, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, y aquí explica, el magistrado, el juez, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen cuando se estudia leyes, cuando se estudia abogacía, licenciados, y el símbolo, los doctores tienen un símbolo, el símbolo de ellos es una estatua de una señora que tiene una venda, ponga atención, en una mano tiene una balanza y en la otra tiene una espada. O sea, quienes están para administrar, ejercer la ley, tienen que ser justos, sin ver a quién van a castigar. Ah, es mi hijo, no, a él no lo castiguen. Imagínense un juez que llegue su hijo y a él no lo castiga, lo tiene que castigar igual que a los demás. No veo. Y esto se aplica al liderazgo, ¿eh? Nosotros tenemos que ser imparciales. La balanza para evaluar la situación, los pros y los contras, y la espada para dictaminar la sentencia, el castigo. Fíjese hasta dónde llega la cosa. Entonces, aquí Dios establece la pena de muerte en Génesis 9. Qué interesante, no me gusta mucho usar nombres y yo creo que usted lo conoce. Estaba escuchando porque estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en el mundo. El viernes estuvimos con Armando en el radio y consideramos que existe una posibilidad de que se geste un conflicto mundial fuerte por lo que está pasando en Sudamérica, porque no estamos hablando de un país, estamos hablando de que las potencias más grandes del mundo, China, Estados Unidos, Rusia, están involucradas en todo esto, con intereses grandísimos, armas, petróleo, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de eso y qué interesante, estuve yo escuchando la conferencia que dio el presidente Donald Trump acerca de National Act of Emergency, que es la emergencia nacional, por las razones que él tiene acerca de la frontera y la inmigración, pero mencionó algo increíble. Dice que hablando con el presidente de China, y esto a mí me consta, a mí me consta, yo viví en China casi 5 meses en 1979, cuando era la época de Mao Zedong, la revolución cultural. Tuve alumnos chinos, tuve bastante contacto con gente china y me han contado cosas, y es cierto, en China casi no hay, fíjese bien lo que mencionó, dice el presidente Donald Trump que estuvo hablando con su colega de China, creo que es Xin, no recuerdo el nombre, y dice que casi no hay asesinatos y drogas en China, ¿y sabe qué le contestó? ¿Sabe qué le contestó? Porque tenemos pena de muerte. ¿Sirve o no sirve? Porque tenemos pena de muerte. Y están gruesos, se lo digo de verdad porque uno de mis alumnos me dijo, cuando ejecutan a alguien, esto es tremendo lo que le voy a contar, cuando ejecutan a alguien con bala, le envían la bala a la familia para que pague el bill de la bala. Échese ese trompo al uña, tan gruesos. Yo nunca he oído algo así, ¿A que sí teme? ¿A que sí teme el malo, verdad? No, perdón, en algunos países de nosotros, violadores, secuestradores, salen libres luego, pues no se vale. No se vale. Entonces, terminando con este punto, la vida es sagrada, la sangre es sagrada, la vida de un hombre es sagrada.
Y qué bueno que Dios lo haya hecho así en su sabiduría, porque Él sabía, ahorita estaba escuchando un poquito Armando, cuando Noé baja del barco, sigue el pecado. O sea, Noé no llegó limpio de pecado, llegó con la capacidad, y ahorita lo vamos a ver después, que lo primero, o sea, se emborracha, hay una maldición de Cam, de Canaán, en fin, todas estas cosas. Entonces, iba a seguir el mal, y comienza la dispensación del gobierno humano, y Dios establece el gobierno y le dice a los magistrados, tienen que ejercer la fuerza para detener el mal. Las cárceles, hermano, son las escuelas más grandes del crimen. Quien esté en una cárcel sale con doctorado pues en todo. Entonces, imagínense nada más. Pero bueno, ese es el punto. La vida es sagrada porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy enriquecedor para que usted, cuando pueda hablar de estos temas con sabiduría, usted tenga bases para decir por qué, ¿verdad? Porque cualquiera que luego va a decir, este es un asesino, quiere que maten a los ladrones, entonces perdona al violador de niñas, pues no, ¿verdad? Entonces hay que entender bien esto. Solo Dios puede perdonar los pecados. Ahora, véngase por favor, vamos a ver otro aspecto de la sangre, muy importante. La sangre es, y a través de la sangre se transmite el pecado, Romanos 5:12. Ahorita se lo voy a explicar. Yo uso una palabra que creo que trae más luz. Los seres humanos nacimos con un virus en la sangre. Si usted escogió o no escogió, o por qué mi papá me puso Petra, o por qué, no sé. Pero usted trae ese virus en la sangre. Todos los seres humanos tienen ese virus, esa infección, eso que se llama pecado en la sangre. Romanos 5:12, vea qué cosa más profunda, a la luz de la genética, a la luz de la ciencia. Mire lo que dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos tenemos este virus y la única medicina es Jesús. Todos los seres humanos tenemos este virus, este pecado en la sangre, esta capacidad, esta infección espiritual, ¿verdad? Se transmite a través de la sangre, generación tras generación tras generación. Ahora, venga, le voy a enseñar algo maravilloso, Isaías 7. Y le voy a preguntar, porque me gusta cómo abren los ojos. Cuando les pregunto, así aparece arriba de su cabeza un signo de interrogación. Usted no lo ve, pero yo sí lo veo. Isaías 7. Este me la tienen que contestar rápido, ¿eh? ¿Quién fue el papá de Jesús? ¿No sé o José? ¿José? Pero oí, no sé o José. Mire, ya hasta la rescaté. Si dijo José, puede decir, no, dije no sé. Estoy en todo, hija. Mire, Isaías 7:14, hablando sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que pero ¿cómo si es virgen? La virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel. Le explico por qué en algunas partes dice Manuel, en otras dice Yoshua, en otras dice Hijo del Hombre. Tiene que ver con las diferentes naturalezas de Jesús. Emmanuel lo cumplió, Dios entre nosotros. 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, se hizo igual que nosotros. Y Yoshua, que quiere decir Salvador, porque vino a salvar a su pueblo del pecado. Entonces, este verso vamos a profundizar un poquito aquí porque es precioso. Dice aquí la Biblia que el Mesías iba a nacer de una virgen. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la resurrección de Jesús y el nacimiento virginal de Jesús son los dos milagros más grandes que existen. Ni la abertura del mar, no. La resurrección de Jesús y el nacimiento virginal de Jesús, de una virgen. Imagínense nada más. Entonces le dice el ángel, va a nacer ahí Jesús.
vas a ser mamá, le dijo a Miriam, que es su verdadero nombre, no es Guadalupe, no es Santa Catarina, no, es Miriam María, ¿sí? Y le dijo, ese ser que van a ser dentro de ti, escuche, no va a tener el virus, la infección espiritual, porque viene de arriba la semilla del esperma, la simiente baja de arriba, el Espíritu Santo se incrusta sobrenaturalmente en el vientre de María, y la sangre que venía ahí, porque es a través del varón que se transmite esto, la sangre que venía era pura, no tenía esto, porque tenía que ser Dios quien moriera en esa cruz. O sea, Jesús no tenía su sangre contaminada. Esto es increíble, ¿verdad? Él tuvo que venir, hacerse hombre, participar de sangre y de carne, lo dice en Hebreos. Venga hacia Hebreos. ¿Estamos aprendiendo o voy muy rápido? No, ok, me regreso. Hebreos 2. Es que sabe qué, hermano, me han dicho, y sobre todo mis hermanos que me traducen, gracias Guillermo por traducirme, me dice Julicita, es que va hecho la raya, es que se me duermen si no les meto aquí. Y no sabe usted qué feo se siente estar aquí y ver a alguien que está cabeceando. Me dan ganas de aventarle pues algo. Se siente feo, se siente feo. O sea, yo siento que no están al tanto. Hebreos 2. Hebreos 2:14. O sea, Dios tuvo que hacerse hombre para revelarnos al Padre y para la remisión y para la redención y todas estas cosas. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Se tuvo que hacer hombre. Esto, ahora que venga el ITI, lo vamos a estudiar, la kenosis de Cristo. Cristo, fíjese bien, porque sobre todo hablando con familiares de la religión popular, que a veces tenemos varios familiares y no sabemos cómo compartirles la palabra de Dios, y yo siempre les he dicho con mucha sabiduría, con mucho amor, no les imponga, no les tire sus ¿cómo se llama?, sus imágenes o sus cosas, no se pelee. Yo me peleé con mi familia, no se trata de pelearse. Entonces hay que compartirles, y a veces si usted les pregunta y se toca el tema de la Virgen María, dicen, es la mamá de Dios, fíjate. O sea, Dios tiene mamá, pues está más grande, es más jefa que Dios. No. Miriam fue el vaso usado para el nacimiento de la persona de Cristo en carne y sangre, ¿sí? Y la honramos los cristianos, porque han caído cristianos en errores de satanizar y decir es el diablo y quién sabe cuánta cosa, bueno, viendo ahí la imagen y esas cosas, ¿no? Pero hay que honrar ese pasaje, y ella misma dice su necesidad de reconocer un Salvador, ¿sí? Ella misma reconoce su necesidad de ser un Salvador. No es la madre de Dios, fue la madre de Jesús cuando vino en carne y sangre. ¿Qué les quiero decir? Esto está en Filipenses 2. Jesús fue 100% humano. Al decir humano, aquí dice que participó de carne y sangre. Todas las tentaciones, hermano. Porque hay gente que me ha dicho, no, pues en la cruz, pues él con sus poderes no sintió. No, espérame. No, es que de veras hay mucha distorsión. Entonces, fue 100% humano y 100% Dios. Esto se llama la kenosis de Cristo, está en Filipenses 2, donde dice que Él voluntariamente se despojó de sus poderes para participar de sangre y carne. ¿Se acuerdan cuando está en el huerto de Getsemaní y que llegan y Pedrito quiere matar a alguien, pero tenía mala puntería y nomás le quitó, Maco, ¿verdad? Se llamaba Maco, y le corta nomás la oreja. ¿Y qué hizo mi Jesús? Increíble, se la puso de volada. Y le dijo, ¿qué no sabes que si yo quisiera soplo y adiós todo? Pero no, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y lo que sucede en el huerto de Getsemaní, hermano, también hay gente que me ha dicho, es que estaba temeroso de la cruz, lo cual era válido. No, el asunto es que él sabía que se iba a separar de su Padre cuando dijo, Eli, Eli, lama sabactani, iba a quedar separado por siempre,
por unos instantes, no sabemos cuánto, en la negrura más grande del universo, separado de Dios, porque sobre Él se pusieron todos los pecados. Ahorita lo vamos a explicar. Para que valoremos, hermano, lo que verdaderamente hizo Cristo, ¿verdad? Él no podía tener pecado, su sangre era pura, ¿sí? Pero en la sabiduría y soberanía de Dios, al mismo tiempo que no tenía pecado, fue tentado absolutamente en todas las cosas que tú y que yo somos tentados, ¿verdad? Pero nunca pecó, pero nunca pecó. ¿Se acuerda cómo lo tentó Satanás en el desierto? Y cómo se queda solo en esa cruz. Y ese pasaje es al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que su vestidura fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Por eso es que Dios no ve sus obras de usted, hermano. Dios ve a Cristo y le ve las vestiduras a usted por lo que Cristo hizo en esa cruz. Esto es increíble, hermano, que comprendamos esto, ¿verdad? Entonces la sangre de Caín, perdón, la sangre clama justicia, la sangre es sagrada delante de Dios, a través de la sangre se transmite ese virus. Y ahora escuche esto, todos los seres humanos somos iguales. No, que es negrito, no, pues que es amarillo, no, pues que es de Chichimapopoca, no importa de donde sea, todos somos iguales. Hechos 17. Le cuento el pasaje. Pablo se enfrenta a los filósofos griegos y les dice: de una sola sangre ha hecho a todos los seres humanos. Yo no sé que las razas y que por qué, que el racismo, todos tenemos sangre roja, todos. Te puede ¿cómo se dice? La transfusión te la puede hacer un negrito si es de tu misma RH positiva, no importa si es negrito, amarillo, verde, blanco, y vas a estar bien. Esto es increíble, que la sangre, todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Eso es lo que él está diciendo ahí en Hechos 17. Todos somos iguales delante de Dios. Vamos a verlo, Hechos 17, verso 22. ¿Qué oí por ahí? ¿Ya tienen hambre? No, aguántese. Hechos 17, 22. Qué increíble, ¿eh? Tenían una estatua del Dios no conocido. Perdón, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Otra cosa, y esta la estaba escuchando con Armando, con el doctor Armando Lucín Fletcher, y él es muy profundo. Esta cosa es preciosa. Jesús tenía una sangre perfecta. Muere a los 33 años, en la cúspide, antes de que comience el declive. Ya se conoce por medio de la ciencia que es la cúspide. Para los que tengan 33, ahí está en la cúspide. Los que pasen un poquito, 34, 35, 39 como yo, ya estamos, hay un declive. Ni siquiera envejeció. Imagínense nada más qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Entonces, a los 33 años nuestro Señor, este ejemplo que lo escuché ayer, a Lázaro. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la sangre se descompone cuando alguien se muere. Es más, de hecho hay diferentes procesos cuando alguien muere, de que los limpian, los embalsaman, o en serio, por favor, esto que voy a decir se oye un poco grosso, pero es verdad. Hay quien lleva un proceso, no recuerdo el nombre, para que el cuerpo siga bien, le sacan toda la sangre, pues no sé, hay quienes tienen ahí algunos familiares todavía, en serio, perdón, embalsamar o disectar, no recuerdo bien el término, pero cuando Lázaro muere, Jesús llega, le llama a él, y ahí, dentro del cuerpo de Lázaro, de una manera milagrosa, sobrenatural, se regenera todo y sale con sus vendas. Y le dice: quítenle las vendas. Fíjese nada más, qué increíble. Al oír la voz del Señor, y ahí viene una figura increíble,
todos los que oigamos la voz de Jesús aquí y lo aceptemos, no vamos a participar del juicio. Esto es increíble, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede con la sangre. Y por último, y aquí es donde está algo maravilloso, la sangre protege. Éxodo 12. Le dije a Héctor que me pusiera la de los dinteles hace rato. ¿Qué sucede en Éxodo 12 cuando ya está la última plaga? Moisés le dice a todo el pueblo que hicieran ¿qué cosa en los dinteles de las puertas? La sangre de un cordero puro y sin mancha, representando a Jesús. Porque voy a enviar al ángel de la muerte, y donde esté esa sangre no toca, se va a seguir. Y donde no, la muerte del primogénito. Y los cubre la sangre a todo el pueblo judío. Y así nos cubre la sangre de Jesús. Y le pido por ahí a mi hermano Luisito que pase por acá y al grupo para cerrar con este canto. Pero el llamado es el siguiente, hermano. Deja que su sangre te dé vida. Deja que su sangre de Jesús te dé vida. Si tú no conoces al Señor, necesitas una transfusión de sangre de parte del Señor. Necesitas su sangre de Él. Y eso lo haces recibiéndole y diciéndole estas palabras, ¿verdad? Señor, gracias por tu vida, gracias por darla por mí. Gracias porque me perdonas mis pecados, me reconozco pecador. Creo que tú en esa cruz diste tu vida para salvarme, para perdonarme. Y no con cosas corruptibles, sino con tu sangre preciosa, la sangre del Cordero. Dice la Biblia que si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que lo resucitó al tercer día, que Él dio su vida por ti, y lo confiesas con tu boca y le pides que entre a tu vida, Él llega y va a hacer morada dentro de ti, y eres parte de la familia de Dios, y hay fiesta en el cielo, y eres salvo, y vas a vivir una eternidad junto a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta explicación, Señor, de la sangre. Gracias te damos. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar con este canto sobre la sangre de Jesús. Gracias, Cristo. Bendito seas. Gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias.